10 años recibí la invitación de un par de personas para estar aquí con ustedes en Colombia. Este par de personas eran Patricia Gómez de León y Norma Dediv cuando se realizaba o se iba a realizar el primer foro internacional de este centro de gestión hospitalaria. En aquella ocasión, desgraciadamente, debí cancelar mi asistencia de último momento por una situación particularmente complicada, pero de entonces para acá he tenido la oportunidad de estar ya en varias ocasiones y como siempre me da mucho gusto. Y quiero decirles además que me da mucho gusto estar en el Centro de Gestión Hospitalaria y verlo a 10 años de distancia, porque algo que puedo decir como extranjero en este país es que el Centro de Gestión Hospitalaria se ha ganado un lugar en el concierto internacional muy merecido. Le reconocemos al Centro de Gestión Hospitalaria una gran capacidad de convocatoria en su propio país, una gran seriedad y un enorme profesionalismo para desarrollar sus actividades y se ha convertido hoy en América Latina en el ejemplo de una organización que además conjunta esfuerzos públicos y privados y que sin duda es muy exitoso. Así pues, me da mucho gusto estar en este 10º aniversario del Centro de Gestión Hospitalaria viendo cómo sigue su crecimiento. Por otra parte, hace 7 años escribí un documento que se intitulaba Estrategia Nacional hacia una Estrategia Nacional de Garantía de Calidad y tuve la oportunidad de presentarlo aquí en Bogotá, ese trabajo, aproximadamente hace unos 6 años. ¿Qué ha pasado de esos 6 años para acá? Bueno, lo que sucedió es que en México, como en cualquier otro país, una propuesta de un proyecto de tal envergadura como el establecimiento de una Estrategia Nacional de Garantía de Calidad no progresa si no cuenta con el respaldo político necesario. Y eso fue justamente lo que pasó en mi país hace 6 años. Pero la historia dio vuelta, y dio una vuelta, como ustedes saben, de 180 grados, inesperada para, pues yo creo que casi todos los mexicanos. Para muchos muy deseada, para otros no, pero a fin de cuentas algo inesperado. Como ustedes saben, el 2 de julio del año pasado perdió las elecciones el Partido Revolucionario Institucional después de 70 años de dominio en el país. Y en agosto del año pasado, el presidente electo entonces, el presidente Fox, ahora, integró un equipo de transición para diseñar los programas de gobierno para su administración que inició el 1 de diciembre del año pasado. Nos invitó a Julio Frenk, me invitó a mí, invitó a algunas personas más a integrar ese equipo de transición para diseñar la política de salud. En aquel momento vivía yo mi anterior reencarnación como presidente de Qualimed, en donde estaba yo francamente muy contento, muy a gusto, ya con una vida muy organizada. Y el compromiso que se nos pidió en el equipo de transición es que no fuésemos a establecer ningún compromiso futuro en la medida en la que los equipos de transición eran verdaderamente de transición. El estar formando parte de estos equipos no aseguraba de ninguna manera permanencia en el futuro gobierno. Así es que nuestra colaboración fue absolutamente desinteresada, sin ningún sueldo, y pudimos entonces hacer varias propuestas al entonces presidente electo sobre lo que debiese hacer su administración en materia de salud. Como les decía, la historia dio la vuelta, giró 180 grados, y de estar Julio Frenk en la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, y yo en Qualimed en México, terminamos el 1 de diciembre, él como ministro de Salud y yo como viceministro en este caso. Pero la historia también nos permitió que cambiara la situación, porque en el equipo de transición se le propusieron varios programas estratégicos al presidente. Y de una lista inicial que se le presentó hace prácticamente un año, de 12 temas, uno de ellos se intitulaba Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. Cuando revisó la lista en una reunión en la que estábamos el doctor Frenk, un servidor, y otro miembro del equipo de transición, su reacción fue
apuntando hacia la cruzada con el dedo, dijo: esto va, lo demás vamos a estudiarlo. Se empezó el diseño de la Cruzada Nacional y les puedo decir que hacia noviembre del año pasado, cuando se integró un equipo ya mucho más amplio para diseñar lo que debiese ser esa cruzada, hubo alguien del equipo que dijo: ¿se imaginan ustedes si pudiera lanzar esto el propio presidente de la República? El respaldo que esto significaría y el empuje que esto podría tener. Y la respuesta de todos los demás fue: pues sí, ojalá pudiera, con un ojalá bastante lejano. Pues resulta que tomó posesión el presidente el día 1 de diciembre, se integró su gabinete, nos integramos al equipo, y el primer evento en el cual estuvo presente el presidente de la República en la Secretaría de Salud en mi país fue justamente para lanzar formalmente la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. Fue su primer evento público fuera de su residencia oficial. Esto puede parecer un sueño, puede parecer extraordinario, pero ahora el reto es mayor. Si hace 6 años, con el diseño de una estrategia nacional por la calidad de los servicios de salud, por la garantía de la calidad, finalmente no cuajó por falta de respaldo político, ahora no hay pretexto. Ahora la responsabilidad es mucho mayor porque el respaldo viene ya no solamente del ministro de Salud, que es un convencido alumno directo de don Abedian, ¿qué más puedo decir? Viene de la propia Presidencia de la República. Y para hablar entonces del tema de la evaluación de la calidad de información como motor del sistema, no puedo hacer otra cosa más que fijar el caso de lo que está sucediendo en México con respecto a la calidad y cómo la información y la evaluación en efecto se convierten en un motor para el sistema de salud mexicano y para la propia Cruzada Nacional. Me voy a referir a 6 puntos. Hablaré de la evaluación y la información para el diseño de una estrategia nacional, como parte de un modelo sistémico para la mejora continua. Hablaré del enfoque que requiere la información para conducir a resultados medibles. En cuarto lugar, hablaré brevemente de lo que es, pues, la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. Y en quinto lugar, la evaluación y la información para el monitoreo de la cruzada. Y esto me llevará a unas cuantas conclusiones hacia el final. Debo señalar a ustedes que la Cruzada Nacional por la Calidad es una de las prioridades que se tienen en el actual gobierno federal. Las otras 2 son el reto de la equidad y el reto de la protección financiera, temas que compartimos plenamente con ustedes. Ustedes saben que en alguna época Juan Luis Londoño y Julio Frenk tuvieron una relación académica intensa, entre algunas otras cosas, en los postulados de la Ley 100, de tal manera que tenemos orígenes comunes. Ustedes empezaron antes, eso nos ayuda, tenemos mucho que aprender, nos da la ventaja a veces de tratar de no cometer los mismos errores al mismo tiempo que tratar de aprovechar las enormes experiencias. Y escuchándolos hoy en la mañana cuestionar a Juan Luis Londoño, efectivamente no me daba risa como él decía, sino que me generó un gran interés escuchar sus inquietudes, porque son inquietudes parecidas a las que tenemos en México. Entro pues a hablar de la evaluación y la información para el diseño de una estrategia nacional. Sin duda alguna es fundamental la información para saber en dónde apunta uno la mira de lo que uno tiene que hacer. Y para esto creo que lo primero que uno tiene que saber es quiénes somos y cuántos somos en un país hacia donde tenemos que dirigir el esfuerzo de mejora de la calidad. Y lo que ustedes ven ahí, no sé si pueda tener el pointer, me lo prometieron hace rato pero no ha llegado. Lo que ustedes ven ahí, nos vamos solamente a la columna de la derecha, son los totales de hospitales públicos y privados, de laboratorios clínicos, de unidades de primer nivel, de gabinetes de imagenología y finalmente de recursos humanos, el total de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud. En resumen, la Cruzada Nacional va dirigida a servicios públicos y privados. No es solamente una cruzada dirigida a los servicios del sector privado o del sector público,
Estamos hablando de aproximadamente 22,000 unidades de primer nivel entre sector público y privado, de 4,000 hospitales, de aproximadamente 6,000 a 7,000 laboratorios clínicos y gabinetes de imagenología, y estamos hablando de 500,000 de trabajadores de la salud, profesionales del tema de la salud, pero a los que se suma otro 500,000 aproximadamente de trabajadores de respaldo, trabajadores administrativos que los apoyan. Esta es la dimensión del escenario. Esta es la primera información con la cual nos enfrentamos. Pero de ahí tenemos que tener alguna otra información básica para saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos dirigir los esfuerzos. Gracias. ¿Qué piensa la población mexicana de la calidad de los servicios de salud? Algunos de ustedes vieron esta gráfica, me parece, hace un par de años. Es una encuesta que se realizó en el año de 1994, en donde las preguntas que se hizo a mayores de 18 años en sus hogares, en todo el país, fue ¿cuál es el principal problema de los servicios de salud en México? Y esto nos dio justamente la prioridad que tenemos que darle al tema. Para la población mexicana, en 1994, el principal problema de los servicios de salud en México fue la mala calidad. Pero esta mala calidad, además, distribuida de forma diferente en función de los diferentes segmentos que proporcionan servicios de salud. Así, en el caso de la atención de primer nivel, donde predomina la seguridad social como prestador, el 51% de los asegurados opinaban que la calidad era mala, mientras que en el sector privado era el 47%, y lo que denominamos la población abierta, esto es la población que atiende el Ministerio de Salud, opinaba que la calidad era mala en un 37%. Lo que esto nos refleja son las expectativas. La población que paga de una u otra forma es más exigente que la población más pobre en cualquier país. Pero por otra parte, en los hospitales es todavía más dramático el asunto. El nivel de insatisfacción con los servicios privados es mucho mayor. En la seguridad social, digamos que es un nivel de insatisfacción de 1 de cada 2, y la población más satisfecha nuevamente aparecía la población más pobre. La razón, vuelvo a insistir, la razón es la población que cuando puede dormir en una cama lo agradece, cuando come 3 veces al día lo agradece, independientemente de que a lo mejor no pueda juzgar una pésima atención que esté recibiendo. De tal manera que esto empezamos a saberlo desde 1994. Pero en el año 2000 se repitió la encuesta. La Fundación Mexicana para la Salud, un organismo privado, que fue la que encabezó el ejercicio en el 94, lo repitió hace un año. Y nos encontramos algunos otros datos muy preocupantes, como por ejemplo que cuando se le preguntaba a las personas que calificaran la calidad de los servicios de salud en su comunidad, la calidad de los servicios en su comunidad, pues encontramos que los servicios mejor calificados fueron las escuelas públicas, después fueron agua y drenaje, teléfonos, transporte público y los servicios de salud solamente antes que la satisfacción con los servicios de policía. Algo verdaderamente preocupante, por lo menos en mi país. Sabemos también de tiempo atrás qué es lo que le preocupa a los pacientes. Y si bien hay una preocupación por los resultados de la atención, sabemos que la parte más vulnerable de los servicios de salud está en el proceso. Es lo que juzga con mayor frecuencia, con mayor intensidad el paciente. Esto quiere decir que hay pacientes que pueden perdonar fácilmente errores en los resultados si lo atendieron con paciencia, con cariño, con respeto, pero a la inversa no sucede. Esto es, si el resultado es excelente, pero lo maltrataron, le dieron un trato indigno, no justifica nunca el buen tratamiento clínico. Sabemos entonces que hay que poner mucha atención en los resultados, entendidos estos desde el punto de vista de la calidad técnica, pero que hay que hacer un gran énfasis en el proceso de atención, porque es, insisto, el componente más vulnerable de la cadena.
Tenemos otra serie de datos que nos ayudaron a enfocar mejor la cruzada nacional. Por ejemplo, la medición de la calidad técnica de más de 200 hospitales de la Secretaría de Salud, esto es, nuevamente los que se proporcionan a la población más pobre, y en donde lo que ustedes pueden observar aquí es la calificación que obtienen en términos de calidad técnica, son indicadores de calidad técnica, hospitales ubicados, 288 hospitales ubicados en 28 estados de la República Mexicana. El cuadro refleja el promedio de calificación de los hospitales en cada uno de los estados. Este es el hospital mejor calificado en ese estado y el hospital con la calificación más baja en ese estado. La conclusión, el promedio de calificación tiende a ser bajo y la heterogeneidad es altamente preocupante. A partir de ahí podemos decir que en México, como puede estar sucediendo en otros países, la calidad de la atención es un asunto de suerte. Hay mexicanos que tienen la suerte de atenderse en este, que es uno de los mejores hospitales de la Secretaría en todo el país, pero en su mismo estado, en ese mismo estado de la República, hay mexicanos que tienen la muy mala suerte de tener que ser atendidos en este hospital. Y ni los pacientes ni los hospitales lo saben, o por lo menos los hospitales no lo sabían hasta antes de esta evaluación. Este es el caso de los servicios de primer nivel, los denominados centros de salud. Y nuevamente el patrón se repite, una calidad en promedio baja, con enormes variaciones entre estados y al interior de cada uno de los estados. Pero no para ahí el asunto. Como resultado del proceso de acreditación que iniciamos en México hace 2 años, tenemos aquí los resultados de 492 hospitales evaluados. De esos 492 hospitales tenemos 165 de la Secretaría de Salud, 185 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el prestador más grande, 22 hospitales de los servicios sociales de los trabajadores del Estado, 20 hospitales de los servicios médicos de Petróleos Mexicanos, 88 hospitales privados y 12 hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. El panorama es exactamente el mismo, un mosaico de variación permanente entre instituciones, como lo era entre los estados y al interior de cada una de las instituciones. El fenómeno aleatorio se repite. La calidad de los servicios hoy en México es un asunto de suerte. Cuando nos vamos al detalle de algunos procesos específicos, lo que encontramos nuevamente, unidades médicas que no cumplen con la norma para el manejo de diabetes mellitus, de enfermedad diarreica, de infección respiratoria aguda, de hipertensión esencial y de cáncer cervicuterino. Problemas todos ellos prioritarios en mi país, como seguramente sucede aquí en Colombia. Y las cifras que ustedes ven acá son, insisto, altamente preocupantes. En un 69% no se cumple la norma para el manejo de diabetes, en un 70% no se cumple la norma para enfermedad diarreica, y créanme, no son normas muy complejas. Si esta es la información para el diseño, la conclusión hasta aquí es, si hay que diseñar una estrategia nacional, una cruzada nacional para mejorar los servicios, tenemos que estar conscientes de que la percepción de la calidad es muy mala por parte de la población, de que nuestro nivel de calidad en promedio es bajo y de que esa calidad no solamente es baja, sino muy heterogénea en todo el país. ¿Qué hacer entonces para mejorar? Y entonces pasemos al tema de la evaluación y la información dentro de un modelo sistémico para la mejora continua. Y lo que van a ver aquí no es algo nuevo, es probablemente la versión a la mexicana de lo que uno podría rastrear en cualquier libro de mejora continua. ¿Cuáles son los elementos que debe uno considerar para implantar un proceso de mejora continua en un hospital, en una unidad de primer nivel o en un país completo? Desde luego tiene uno que tener un claro enfoque en las acciones que se tienen que emprender. Y sobre el enfoque no me detengo porque es justamente el siguiente capítulo. Pero obviamente hay que tener identificados los procesos críticos que nos permitan un nivel de estandarización suficiente como para poder generar indicadores claros.
indicadores que nos permitan ser medidos y generen información. Información que nos permita comparaciones y comparaciones que nos permitan aprender para poder mejorar. Pero todo esto que nos permita generar los reconocimientos necesarios para estimular a quienes hacen bien las cosas y estimular a los que hacen mal las cosas para que aprendan y no lo sigan haciendo mal. Este es finalmente la palanca para que haya un cambio en la cultura de la organización y poder entrar en nuevos procesos de mejora. Todo esto, desde luego, en el marco de varios elementos clave. Una racionalización de los recursos, un diseño organizacional adecuado, un liderazgo innovador y una visión estratégica hacia el futuro. En el marco, entonces, de una clara definición de la razón de ser del sistema, de su visión a futuro, con valores explícitos y en donde exista una fuerte, importante participación social que le dé sustento a los esfuerzos de mejora de calidad. Ustedes pueden observar entonces que cada uno de estos elementos están enfocados en un punto al que me he de referir a continuación. Y hay un solo elemento que tiene las flechas en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque el enfoque esencial, todos lo sabemos, son los pacientes. Ahí es donde tiene que estar enfocado todo el esfuerzo de cualquier estrategia nacional, por mayúsculo que sea. Si no vemos al paciente, carece de sentido. Y por esto la flecha está en ambos sentidos en el caso de la información, porque tan importante es saber qué piensa el paciente, como el darle la información necesaria para que cuide su salud y, como alguna vez lo dije, para que se cuide de los servicios de salud. Pasemos entonces con este marco al enfoque. Y en el enfoque quisiera yo destacar 3 niveles. El primero de ellos, insisto, es reconocer que el paciente es primero. Vaya verdad de perogrullo, no es nada nuevo, pero hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque cuando se hace esperar a un paciente 6 horas cumpliendo trámites en una ventanilla para entrar con el médico, nos damos cuenta de que de dientes para afuera el paciente es primero, de dientes para adentro que alguien ayude al paciente, porque nosotros estamos para hacer muchas otras cosas que nos exigen. Pero el segundo nivel no es solamente reconocer que lo importante es el paciente, sino empezar a enfocar realmente las acciones de calidad. Y ese enfoque tiene que ir dirigido justamente al reconocimiento de las 2 principales dimensiones de la calidad. Los esfuerzos tienen que ir dirigidos a mejorar la calidad técnica, pero también la calidad interpersonal, las 2 dimensiones que interactúan de manera simultánea. Y el tercer nivel es tratar de identificar cuáles van a ser los aspectos específicos que queremos mejorar en las 2 dimensiones. Así vamos del paciente a las dimensiones de la calidad en ese paciente y a los aspectos que hay que mejorar en la atención del paciente y en el sistema en su conjunto para que ese paciente reciba los mejores servicios. Lo que van a ver a continuación es una matriz que hemos propuesto a todo el sistema de salud mexicano, que hemos denominado de categorías de indicadores. Esto es, los indicadores que nos sirvan de brújula para saber hacia dónde tienen que dirigirse los esfuerzos. Y les aseguro, no son 600 ni 1000 indicadores. Estamos esperando que de aquí al final de esta administración, que es de 6 años, nos quedan 5 años y medio, poco menos de 5 años y medio, podamos contar con 50 indicadores. 50 indicadores que sigan la ley de Pareto, que sean el 20% de los indicadores que, si mejoran, nos generen el 80% en el impacto sobre la calidad de la atención que reciban los pacientes. Pero por otra parte, tampoco estamos esperando que esos 50 indicadores se empiecen a reportar ya. Sería absurdo. Y lo que es más, en mi país ya sabemos lo que sucedería. Si los implantamos de golpe, todo mundo los va a reportar. Si son o no verdad, es otra historia. Y no queremos que eso suceda. Lo que queremos es que se vayan implantando, que vayan siendo creíbles, que vayan sirviendo para tomar decisiones y que obviamente sirvan para mejorar la calidad.
De tal manera que hemos empezado con unos cuantos y han sido los indicadores más sencillos de medir. Y eso con el objeto de que las personas en los servicios de salud, los profesionales de la salud, aprendan a medir lo que van haciendo, aprendan a reconocer sin temor que a veces no salen tan bien las cosas como uno quisiera y que es mejor reconocer cuando uno hace mal las cosas que esconderlo o ni siquiera darse cuenta. Esto implica un cambio cultural profundo, como ustedes se imaginarán. La esencia de la Cruzada Nacional va a la modificación de una cultura. Estamos conscientes de que es un proceso difícil, que va a ser un proceso largo, pero que es un proceso factible y sobre todo necesario ante el diagnóstico que tenemos. Y verán algunos datos interesantes que nos hacen pensar que tenemos buenos augurios. Decía yo, lo que van a ver ahora es esta matriz. No intento probar su agudeza visual, así es que no se preocupen si no distinguen lo que está en cada una de los cuadrantes. Lo voy a abrir, vamos a abrir cada ventana de manera muy rápida, pero esto es simplemente para que vean cómo están organizados. Hay indicadores de primer nivel de atención, de hospitales y de ambos tipos de servicios. Y por otro lado, indicadores de trato digno, la dimensión interpersonal, de atención médica efectiva, calidad técnica, indicadores sobre la estructura de las organizaciones prestadoras de servicios e indicadores sobre la estructura del sistema. Y estamos hablando de categorías de indicadores porque, como verán más adelante, hay muchos que todavía no están desarrollados como indicadores precisos, porque tampoco hemos querido que desde la Secretaría de Salud se imponga al resto del sistema cuáles son exactamente esos indicadores. Y como les decía, vamos avanzando poco a poco, se va avanzando por consenso con los clínicos, con los directivos, y es el proceso que se ha tenido con los primeros 6 indicadores que se están midiendo en este momento en todo el país. Vamos a abrir rápidamente para que ustedes vean que hay, lo tienen en sus documentos, pero en el trato digno aparecen temas que tenemos también claramente definidos. El surtimiento de recetas en los centros de salud del sector público, los pacientes esperan que se les den los medicamentos que les prescribe el médico, y esta es una prestación a la que tienen derecho. Y con mucha frecuencia el paciente sale de su consulta, llega a la farmacia y le dicen que no está el medicamento y tiene que ir a comprarlo a la farmacia, y estamos hablando de población pobre que debió haber recibido ese medicamento sin costo. La relación de citas con fichas, yo no sé cómo funciona aquí en Colombia, pero en México el paciente tiene que llegar a las 5 de la mañana para que le den una ficha, para que lo reciban a las 8, cuando abren las puertas, se sienta a las 8 y finalmente el médico lo recibe a la 1 de la tarde. Bueno. Por otra parte, en lo que es atención médica efectiva, atención prenatal, detección oportuna de carcinoma cervicuterino, detección oportuna de cáncer de mama, manejo de enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, manejo de insuficiencia renal respiratoria aguda en menores de 5 años, manejo de diabetes, de hipertensión y algunos eventos centinela que se tendrán que determinar. Como ustedes ven, corresponde a la epidemiología más frecuente y son categorías de indicadores. Dentro de cada uno habrá 1 o 2 que sean los indicadores proxy que nos permitan medir el fenómeno. En cuanto al nivel hospitalario, en el trato digno nuevamente, tiempos de espera para recibir atención de urgencias, el diferimiento quirúrgico, la amabilidad del personal, el consentimiento informado. En atención médica efectiva, las cesáreas, infecciones nosocomiales, errores en la administración de medicamentos, complicaciones posquirúrgicas, muerte postoperatoria temprana, mortalidad hospitalaria, reingresos y manejo de las 3 causas más frecuentes de internamiento. En trato digno, para ambos casos, tiempos de espera para recibir cita, tiempos de espera para recibir la consulta, satisfacción con la amabilidad del personal en recepción, información a pacientes sobre su diagnóstico y su tratamiento y satisfacción comparativa con otros servicios de la comunidad. Atención médica efectiva, mortalidad materna y el expediente clínico completo. Esto es para ambos tipos de prestadores. Nuevamente también para ambos, en el caso de indicadores del funcionamiento de la estructura de la organización que nos permita saber que hay las condiciones para que mejore la calidad, datos muy sencillos: limpieza, suficiencia de insumos, suficiencia de recursos humanos. Y aquí me detengo un poco porque en una de las preguntas surgía hoy en la mañana a Juan Luis Londoño: ¿qué pasa cuando no tenemos recursos? ¿Cómo mejoramos si no los tenemos? Déjenme decirles que no estamos empezando con este tipo de indicadores en México.
Y la razón es que estamos convencidos de que en una buena parte la falta de recursos es un excelente pretexto para no hacer esfuerzos para mejorar. Esto no quiere decir que la falta de recursos no sea un factor que determine una mala calidad. No, estamos conscientes de que hay situaciones en donde la falta de recursos es un problema muy severo que sí impacta la calidad. Pero lo que estamos diciendo es que, además de preocuparnos por los recursos, tenemos que hacer esfuerzos porque muchas veces, con los recursos que tenemos, todavía podemos hacer mucho más y mejores cosas de las que estamos haciendo. Y cuando en México todavía, porque es un reclamo frecuente cuando hablo de la cruzada, los sindicatos, los trabajadores de la salud nos reclaman precisamente la insuficiencia de recursos, tenemos ya una respuesta que no esperábamos tener. El año pasado sometimos un presupuesto para la cruzada. El arranque de cualquier burocracia es terriblemente complejo, yo no lo había vivido de esta manera, pero les puedo decir que nuestro Ministerio del Tesoro, nuestro Ministerio de Hacienda, o como le llamen aquí, al mes de septiembre de este año no nos ha liberado los recursos de la cruzada. Y lo que van a ver como resultados, y se los digo así a mis colegas en México, no es más que el resultado que demuestra justamente que se pueden mejorar muchas cosas con la buena voluntad, con el entusiasmo, con la inteligencia y con la capacidad para tratar de mejorar lo que sí se puede mejorar a pesar de los pesares. Tenemos grandes carencias, sí, pero si nos esperamos a satisfacer todas esas carencias, dentro de 2 siglos vamos a estar exactamente igual o peor que hoy. Y bueno, seguimos con mantenimiento de equipo, de inmuebles, seguridad de las instalaciones, lo que decía Elma hace rato, la continuidad de sistemas de mejora, mejoras sustantivas verificables y ahorros derivados de los procesos de mejora. Y por último, en la estructura ya del sistema de salud en su conjunto, algunos indicadores que nos permitan saber cómo está funcionando todo el sistema. Variación de los indicadores, lo que acabamos de ver, ¿hemos logrado reducir las brechas o seguimos con las variaciones en todo el país? Variación entre los sectores, entre las instituciones, unidades certificadas. En México la palabra certificación es sinónimo de acreditación aquí en Colombia, unidades reacreditadas, personal acreditado y profesionalización de la alta dirección. Este es el tercer nivel de enfoque. Insisto, de aquí tendrán que salir no más de 50 indicadores que nos permitan saber cómo estamos logrando el impacto de toda la cruzada nacional. Esto no limita, por cierto, la posibilidad de que organizaciones como hospitales, como estados de la República Mexicana, quieran mejorar otros aspectos, y así ha sucedido. Y lo que les hemos dicho es, no se preocupen, nomás no nos descuiden esto, porque si alguien empieza a mejorar otras cosas, y otro mejora otras cosas, y otro mejora otras cosas, dentro de 6 años vamos a tener cosas mejores, pero el mismo mosaico de suerte en el país. Entonces tenemos que enfocarnos todos en estos aspectos para que cualquier mexicano en cualquier lugar del país pueda tener la misma calidad o una calidad aceptable en los mismos rangos de tolerancia de atención de su parto, de atención de su niño de menor de 5 años. Eso es a lo que tenemos que atender. Si además de eso quieren mejorar la calidad de las prótesis de rodilla, qué bueno, háganlo. Si además de eso quieren usar 46 indicadores más u 800 más, qué bueno, mientras no se dispersen, háganlo. Pero no perdamos de vista el enfoque que necesitamos como país. ¿Cómo está concebida entonces la Cruzada Nacional? Ahora sí, toda esta información, cómo se vuelca en el diseño ya y en la operación de toda la cruzada. Para empezar, se trata de un esfuerzo social muy amplio y tampoco quiero que lean cada uno de los textos, es simplemente para ilustrarles la cantidad de organismos del sector privado que están participando en la cruzada, encabezadas por las 3 instituciones de salud más poderosas del país: el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Salud, con los servicios para la Defensa Nacional, servicios médicos de Marina, servicios médicos de Pemex y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que conocieron ustedes precisamente en un foro del Centro de Gestión Hospitalaria hace unos 4 años, si mal no recuerdo, aquí en Bogotá.
Pero aquí tenemos a la Academia Nacional de Medicina, de Cirugía, de Pediatría, Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica, etcétera, etcétera, todos aquellos que desde la educación, desde la representación profesional, desde el financiamiento o desde la provisión de insumos para la salud, tienen algo que ver con la calidad de los servicios. El esfuerzo por eso es una cruzada, por eso no hablamos de programa, por eso no le pusimos proyecto y por eso no le pusimos estrategia. Quisimos dar el sentido de lo que se trata una verdadera cruzada, una serie de esfuerzos hechos con un fin elevado, y ese fin es el rescate de la calidad como un valor fundamental de la cultura organizacional de los servicios de salud en beneficio de todos. Por eso el nombre de cruzada. Además de que queríamos romper también con las estructuras burocráticas tradicionales, en donde los programas en el gobierno, por lo menos en mi país, hay que cumplirlos, se tienen que cumplir. Tengo que alcanzar, independiente de que sea cierto o no, como lo decíamos hace rato. Entonces, que sea un verdadero esfuerzo innovador que nos permita avanzar a todos juntos. Y la cruzada entonces está enfocada justamente en esos dos aspectos de las dimensiones, a la cual estamos llamando trato digno y atención médica efectiva. Y en ese proceso de enfoque tenemos que definir cada vez con mayor precisión qué es lo que queremos decir con estos conceptos. Y el mensaje ahora es, para todos los profesionales de la salud, trato digno es respeto a los derechos humanos y a las características individuales de la persona, información completa, veraz, oportuna y que entiendan los pacientes o sus acompañantes, y amabilidad. Y casualmente, eureka, la palabra clave es sonrían, para que no se nos olvide. Sonrían y recordemos las tres últimas letras: respeto, información y amabilidad. Pero la otra cara de la moneda también la podemos recordar con la palabra sonría. Resultados que puedan ser medibles a través de indicadores para lograr una atención médica efectiva. En donde atención médica efectiva debe recordarse como la búsqueda de efectos positivos para el paciente. Efectos escrito así para que tampoco se nos olvide que tiene que ser una atención que logre el resultado esperado, con el menor consumo de recursos posibles, de acuerdo con los valores socialmente aceptados y con los menores riesgos posibles. Efectiva, eficiente, ética y segura. Durante todo el periodo de transición, el diseño de la cruzada fue sometido en su última versión en noviembre del año pasado, antes de lanzarla, a un grupo bastante amplio de profesionales de la salud, de todas las profesiones, del sector público y privado, de hospitales y no hospitales, de compañías aseguradoras, en fin, de todos los que tenían que ver con la prestación de los servicios, y se les pidió que evaluaran la cruzada con base en estos criterios. ¿Qué tan clara era? Si tenía congruencia, si había algún impacto motivacional, si estaba completa, si era factible y si el horizonte temporal de 6 años era razonable. Finalmente, ¿cuál era el riesgo de fracaso de esta cruzada nacional? Ese grupo grande se dividió en dos partes y finalmente aquí tienen ustedes el promedio. El mensaje es: hay riesgo, el riesgo es intermedio, no hubiéramos creído un riesgo menor, nos hubiera preocupado muchísimo un riesgo mucho mayor. Finalmente, aparentemente y a la luz de este grupo, hay un riesgo aceptable y desde luego todas las demás variables mejorables, pero nos dieron una idea de que el planteamiento iba por la línea correcta. ¿Cuál es la estructura de la cruzada nacional? Y no voy a abrir cada ventana simplemente para que tengan la imagen completa. Hay una visión del sistema al año 2025, del sistema de salud, una imagen visual que nos permita transmitir a todo mundo lo que queremos con la cruzada nacional, una visión de la cruzada de largo plazo y al término de la presente administración, para responder a retos que tenemos perfectamente claros y que, vuelvo a repetir, mala percepción de la calidad, heterogeneidad y un bajo promedio en el nivel de calidad, que son justamente los que justifican el objetivo general, y objetivos específicos enfocados en el usuario, dirigidos a las organizaciones de servicios, dirigidos a la población en general y dirigidos al sistema de salud. Voy a abrir solamente un poco más adelante este cuadro
para ver dónde está la información en el caso de la cruzada. Y finalmente se plantean tres grandes estrategias precisamente para lograr estos objetivos y llegar a la visión. Una estrategia de impulso al cambio, cuyo propósito central es romper las inercias y cambiar el paradigma. Una estrategia de aprendizaje y respaldo en la medida en la que la experiencia de impulso al cambio tiene que ir generando conocimiento. Y por último, y más importante todavía, una estrategia de sustentación que sea la que permita que se arraiguen esos cambios. Dentro de cada una de estas estrategias hay líneas de acción, en total son 70, que no voy a mencionar por obvias razones, y que se agrupan en factores que voy a mencionar más adelante, nada más para que sepan por dónde va la cruzada. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Qué es lo que uno esperaría? Cualquier sistema de salud en Colombia, en Venezuela, en México, en los Estados Unidos, ¿qué es lo que uno esperaría a largo plazo poder observar en la cara de nuestros pacientes, de sus familiares y de quienes dan el servicio? ¿Qué es lo que uno espera cuando hace uno bien las cosas? Pues nuevamente sonrisas. Y el mensaje aquí es, el día que en México legítimamente podamos tener a la mayor parte de los pacientes esbozando una sonrisa cuando salen del hospital, aun cuando no salgan tan bien como ellos querían, a sus familiares, aun cuando hayan perdido al paciente, pero con esa sonrisa de comprensión del que sabe que ya no se pudo hacer más y cree fervientemente que así fue, porque así fue. El día que todos podamos estar satisfechos con lo que hacemos, ese día tenemos un sistema de calidad. ¿Cómo lo vamos a saber? Busquemos sonrisas. Pero buscar las sonrisas implica tener los recursos, usarlos eficientemente, medir los resultados, estar mejorando permanentemente. Son muchas las cosas que hay detrás de esa búsqueda de una sonrisa, pero la imagen está clara. Y por eso entonces el logotipo de la cruzada que ustedes ven acá. Hay que buscar sonrisas y hay que sonreír, y en el sonríe está el respeto, la información, la amabilidad, los resultados, los indicadores y la atención médica efectiva. Hay una visión muy clara al año 2025 y al año 2006. ¿Qué queremos dentro de 6 años? Bueno, queremos que la calidad se reconozca explícita y fehacientemente como un valor en la cultura organizacional del sistema de salud, que existan evidencias confiables, y aquí está la información, de mejoras sustanciales a través de todo el sistema que sean percibidas con satisfacción por los usuarios, por la población y por los prestadores de los servicios. De los retos se deriva naturalmente el objetivo general: elevar la calidad de los servicios, llevarla a niveles aceptables en todo el país y que esto sea claramente percibido por toda la población. ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la evaluación? Cuando entramos a los objetivos específicos no hay duda. Tenemos que tener en el sistema de salud un sistema de rendición de cuentas, y ya Elma lo decía, la tendencia es clara. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué pasa con nuestros servicios, y no nada más porque sean públicos. En el caso de los servicios de salud, sean públicos o privados, el usuario tiene derecho a saber a dónde está entrando, qué es lo que le espera cuando entra a un servicio de salud. Pero eso no va a ser posible si no se establece un sistema de información básico, único y confiable de procesos y resultados de calidad, con base en un sistema estandarizado de clasificación de pacientes. De aquí se derivan todos los demás. La información es un pilar clave. No tengo que decírselos, esto lo sabemos de toda la vida, simplemente lo ubico en un contexto particular como el de la cruzada. Finalmente, las 70 líneas de acción están agrupadas en 10 factores. Códigos de ética, que incluyen los derechos de los pacientes explícitos, en los cuales ya se está trabajando en México. Educación sobre calidad, para la calidad y de calidad, desde el pregrado hasta el posgrado. Cada uno de estos factores agrupa un número de líneas de acción que en total son 70. Información hacia el usuario y desde el usuario sobre el desempeño de las organizaciones de salud y para el desempeño de las organizaciones de salud que permite esa rendición de cuentas. Establecimiento de sistemas de mejora continua,
reconocimiento del desempeño, estandarización de procesos, monitoreo de resultados, certificación o acreditación de individuos y organizaciones, racionalización de recursos y de normas y participación social. Esta es la visión integral de toda la cruzada. Pasemos al quinto y último punto. Ahora, ¿cómo usamos la información para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no? Bueno, empecemos con algunos elementos de la percepción de la población y luego vayamos a algunos aspectos sobre los indicadores más específicos. Se hizo una encuesta a los 100 días de la cruzada. Ustedes saben que esto se pone de moda con los gobiernos de nuevo inicio. Y entonces hay que medir las cosas a los 100 días. ¿Por qué no 104? No lo sé, pero tiene que ser a los 100 días. Y entonces, bueno, pues se hizo una encuesta a los 100 días del lanzamiento de la cruzada, en mayo de este año. Y nos reflejó cosas interesantes. ¿Qué tan importante es mejorar la atención de los servicios de salud del país? El 82% de los usuarios opinó es muy importante. Nuevamente se refleja la necesidad de mejorar los servicios, pero para nuestra sorpresa, afortunada sorpresa, ¿qué tan importante es mejorar la atención de los servicios de salud del país? El 95% de los prestadores opinaron que era muy importante. ¿Por qué digo que para nuestra sorpresa y afortunada sorpresa? Porque si la respuesta hubiese sido muy baja, quiere decir que todo el mundo estaría satisfecho con lo que está sucediendo. Y cambiar una situación en donde la mayor parte de la gente está satisfecha es prácticamente imposible. ¿Es posible o no es posible mejorar la atención de los servicios de salud del país? Sí, en un 95%, sí, en un 97%. Nuevamente, hay las condiciones favorables para que esto funcione. ¿Y en qué aspectos ha notado un cambio a los 100 días? Bueno, pues ya hubo algunos cambios afortunadamente. Y esto es un gran incentivo, pero también un gran compromiso para los prestadores de los servicios. El mensaje ha sido, sí es posible, nos falta mucho, pero sí se puede. Recientemente la Presidencia de la República, a través de su Oficina de Comunicación Social de la Presidencia, de la Dirección de Opinión Pública, hizo una encuesta sin que nosotros supiéramos, cosa de la cual estábamos amenazados, todas las dependencias, pero no sabemos ni cuándo, ni quién, ni dónde. Bueno, para nuestra fortuna también empezaron a notarse cambios ya a julio de este año. El tiempo que tardan en atender a los pacientes, esta es la percepción de la población. Comparado con el trimestre anterior, la atención que brindan actualmente las clínicas y centros de salud, ¿es mejor o es peor en cuanto a el tiempo que tardan? ¿Es mejor? Subió. El trato que reciben de doctores y enfermeras subió. El trato que reciben del personal administrativo, abasto de medicinas y material de curación, instalaciones, equipo médico, sin presupuesto, sin un centavo de presupuesto. ¿Qué pasó? Se quisieron hacer las cosas mejor. Y se supo también cómo hacerlas mejor. Bueno, entremos al monitoreo de indicadores y con esto concluyo. Esto es simplemente para saber cuál es la dimensión del esfuerzo actual. Estamos trabajando en 3,000 unidades de salud de las cerca de 12,000 que tenemos en el sector público nada más. Aquí hay aproximadamente 300 hospitales y lo demás son unidades de primer nivel. Los datos que vieron y que van a ver corresponden a estas 3,000 unidades, de las cuales la Secretaría de Salud aporta 2,000. Bueno, aquí está el seguimiento, el concentrado nacional, seguro social para la salud, de tiempos de espera, satisfacción con los tiempos de espera, porcentaje de recetas surtidas, satisfacción con ese porcentaje de recetas surtidas, porcentaje de satisfacción con la información sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento que le da el médico a su paciente. Y bueno, afortunadamente lo que tiene que bajar está bajando, que son los tiempos de espera, y lo que tiene que subir está subiendo. Esto es en el primer nivel de atención y esto es en la atención hospitalaria. Nuevamente se repite el patrón. Aquí tienen otro ejemplo interesante, estamos sacando de las gráficas que vieron hace rato, el incremento en la satisfacción de los pacientes con los tiempos de espera
al tiempo que va disminuyendo el tiempo de espera, lo cual nos refleja la consistencia en las mediciones, que no nos ha sido fácil, déjenme que se los diga. La tendencia a inventar resultados es muy alta. Y esto nos está permitiendo hacer comparaciones. Bueno, aquí tienen el surtimiento de recetas nada más como un ejemplo, y el surtimiento de recetas, y nos está permitiendo crear ya un benchmarking entre estados de la República Mexicana. La envidia a la que se refería Juan Luis, y que nos ha funcionado, sobre todo cuando hace unos días le dije al director al secretario de Salud de uno de los estados, le dije, oye, no nos ha llegado información tuya. ¿Cómo que no? Pues yo la mandé hace como 3 meses. Bueno, pues sí, pero había que mandarla cada mes. Bueno, pues yo te la mando. Le dije, ¿sabes qué? Yo creo que es importante que me la mandes porque ya a partir de ayer está en internet la información. ¿Saben cuándo me llegó la información? Al día siguiente. Ya está en internet. Entonces ahora cualquier mexicano, cualquier colombiano que acceda a la página de la Secretaría de Salud de México va a poder entrar a la información nacional y a cada uno de los estados de la República, en donde podrán ver estado por estado cómo se está estado de Morelos, cercano a la Ciudad de México, cómo se están comportando los indicadores por cada una de las instituciones, Secretaría de Salud, Seguro Social e ISSSTE. Y este es el fenómeno de la envidia efectivamente funcionando en pleno. Tenemos también ya información generada por empresas privadas, una de ellas que estuvo aquí con ustedes en el Pablo Tobón Uribe hace poco tiempo, que está generando información comparativa, información de benchmarking sobre capacidad técnica, capacidad de respuesta y control de costos, estructura de proceso y resultados hospitalarios, y que nos está ayudando a tener una tercera visión sobre lo que está pasando en los hospitales del país para poderlos comparar. En resumen, y para concluir, tenemos un par de retos pendientes: la estandarización de las mediciones y la confiabilidad de los datos. En el primer caso no hay más que estar capacitando y ayudando a los servicios a que midan igual lo que queremos que se vea de manera comparable. En el segundo caso se acaba de implantar un sistema que esperamos funcione, que se denomina aval social. Hemos invitado a todas las instituciones participantes en la cruzada a que tengan un organismo externo que esté validando la información que nos están reportando. Generalmente ya hay 3 estados de la República Mexicana con este sistema, se están apoyando en las universidades locales. Pero el mensaje es: nadie nos va a creer al gobierno si nosotros mismos generamos y emitimos la información. La única forma de darle credibilidad a la cruzada, y no solamente hacia afuera, sino entre nosotros mismos, va a ser cuando la propia sociedad civil se involucre y nos ayude a darle certeza a esa información. Así pues, la información es, sin duda, un pilar fundamental que carece de sentido si esto no nos conduce a reconocer a quienes hacen bien las cosas y a ayudar a que mejoren los que deberían hacer mejor esas cosas. Muchas gracias.